¿Sabías tú que al estudiar la palabra de Dios, al escudriñarla, debemos de tomar en cuenta los idiomas en los cuales fue escrita esta? Sí, precisamente cada frase, cada palabra tiene un significado especial bajo el idioma griego, hebreo y arameo, que son los idiomas bajo los cuales fue escrita. Y hay algunos textos de la palabra de Dios que han sido interpretados incorrectamente por muchas personas debido a que no consideran esta situación. Uno de esos textos es Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando leemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Inmediatamente cuando uno lee esa porción bíblica, en su mente surge la pregunta: ¿será que Dios se arrepiente de lo que hace o de los planes que tiene? Para saber la verdad al respecto, yo te invito a que vayamos al Señor en oración y que pedamos sabiduría de lo alto para poder entender lo que la palabra de Dios realmente enseña en cuanto a este texto bíblico. Acompáñame a orar. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias y nos permites en este día poder meditar en un texto de tu palabra. Gracias, Señor, porque de ti es la interpretación. Tú eres, a través de tu Espíritu Santo, el que nos da el significado y la esencia real de cada texto de tu palabra. Señor, que en esta tarde nuestro corazón pueda ser iluminado por la misma y poder trazar y poder entender lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es cierto que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes en los que pareciera que Dios se ha equivocado o que se ha arrepentido o incluso ha cambiado de opinión en cuanto a algunos de sus planes, pero esto realmente no es así. Hay versículos como Génesis 6:6, Éxodo 32:14, segundo de Samuel 24:16, entre otros, que pareciera que está diciendo que Dios se arrepintió de haber tenido un actuar en tal sentido. Para poder entender nosotros uno de estos pasajes de los cuales nos habla la palabra de Dios, tenemos que ir a la lectura de su texto original, en este caso en el hebreo. Génesis capítulo 6, versículos 6 al 7, quiero compartir con ustedes. Leemos lo siguiente, dice la palabra de Dios: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué se arrepintió el Señor de haber creado al hombre después de haber visto, de acuerdo a lo que dice la palabra en este pasaje de Génesis 6, en cuanto a la maldad del hombre, al verlo perdido, disfrutando de los placeres del mundo y ajeno a la luz del Señor? ¿Por qué se arrepintió Dios? ¿Será que el Señor cambió de opinión? ¿Será que haya cometido algún error al crear al ser humano? No. Sin embargo, en tal expresión, esta expresión que el Creador utiliza, tiene un significado para nosotros especial y que ha sido malinterpretado. Dice la palabra: y se arrepintió Jehová. La gente intenta interpretar este pasaje como diciendo y dándole otro sentido al cual realmente no lo es. Cuando la Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón, le está asignando la Escritura al Señor una cualidad humana. Esto es, una expresión que como seres humanos podemos entender. Ello para explicarnos cómo se sentía Dios al momento de ver que el hombre que había creado se encontraba en pecado, le había fallado. La palabra arrepentirse, mis hermanos, para nosotros tal vez en este día hoy en día significa cambiar de idea, rectificar o retractarse de alguna decisión. Sin embargo, la palabra hebrea traducida aquí como arrepentimiento es nacham,
que significa lamentar, estar afligido, sentir tristeza por la corrupción y por el pecado del hombre, sentirse realmente afligido. Incluso esta situación ahora en las nuevas traducciones que se han hecho de la palabra de Dios se ha corregido o se ha puesto una interpretación más adecuada al respecto y se ha cambiado la frase de Dios se arrepintió por la frase se entristeció, que es más correcta de acuerdo al original hebreo. Por ejemplo, en la traducción Palabra de Dios para Todos, usted puede leer lo siguiente: el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Ya no encontramos nosotros la palabra se arrepintió. Y creo, mis amados hermanos, que cuando vamos nosotros al original, en este caso al hebreo, podemos nosotros tener un mejor entendimiento del pasaje. Realmente Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no es como el hombre que cambia de parecer. Dios es uno y Él siempre será en su pensamiento y en sus planes eternos. Cuando el texto dice que Dios se arrepintió, está describiendo, como ya lo dije, términos humanos, la profunda tristeza de Dios ante el pecado de la humanidad. El hecho de haber puesto o de encontrar en esta porción esta frase se arrepintió, tiene como objetivo comunicar a las personas, a nosotros los leyentes, el profundo dolor que Dios experimenta por culpa de la maldad humana. Y si no es así, ponte a pensar, tú cuando tu hijo o tu hija te falla, es desobediente, no hace lo que es correcto, ¿cómo se siente tu corazón? Es lo mismo que Dios siente. La Escritura en esta porción presenta a un Dios personal, muy cercano a nosotros, al ser humano, que nos conoce profundamente y sufre cuando nosotros cometemos transgresiones, cuando desobedecemos. En este pasaje se utiliza un antropopatismo. ¿Qué significa esto? Es la atribución de sentimientos humanos a Dios para ayudarnos a comprender su carácter y sus acciones. En el antropopatismo, los autores bíblicos le atribuyen a Dios emociones o pasiones humanas para dar a conocer cómo se siente Dios con el comportamiento humano, con lo que tú haces todos los días, con tus acciones, con tus pensamientos, aún con tus palabras. Recuerda que la palabra de Dios más de una vez nos dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los hijos de los hombres, sobre las personas. Las Escrituras hablan de Dios como si tuviera sentimientos humanos para ayudarnos a entenderle. Y yo quiero dar gracias a Dios porque el Señor, muy sabio en su conocimiento eterno, Él ha dispuesto de tal manera y ha transmitido la palabra y se escribió este santo libro de tal forma que nosotros podemos entender haciendo o tomando, atribuyendo sentimientos humanos al Señor, podemos entender lo que Dios piensa y lo que Dios siente, lo que Dios recibe por parte de nosotros en nuestro actuar. Aún en el Nuevo Testamento hay textos como Efesios 4:30, cuando dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Este no contristar habla de que no entristezcamos, que no causemos tristeza al Espíritu Santo, dolor o angustia por nuestro actuar, por nuestro pecado. Y es que usted y yo cuando pecamos producimos precisamente eso en el corazón de Dios, tristeza, dolor, porque usted y yo somos sus criaturas y ahora más en el plano de hijos. Como hijos de Dios, cuando nosotros nos salimos del camino de la santidad, producimos tristeza a nuestro Dios. Volviendo al texto de Génesis 6:6, algo que debemos de entender como creyentes es que Dios es inmutable, que Él no cambia ni se equivoca, lo que significa que Dios no se arrepiente ni se puede arrepentir como un ser humano porque Él es perfecto. Él es eternamente sabio. Él no se equivoca, insisto, Él no falla. Nosotros sí, porque somos carne.
Él no, porque Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Hay textos como Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11, que dicen de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este texto nos habla de la inmutabilidad del Señor, que dice en su versículo 11 que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esto nos habla que el Señor no cambia, que el Señor no falla. Él es el mismo hoy y por los siglos. Más claro lo tenemos en el texto de Números, capítulo 23, versículo 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es que muchas veces nosotros tomamos un texto como es este Génesis 6, versículo 6, y le damos una interpretación como si el Señor fuera un ser humano con fallas, con debilidades, con ciertas limitaciones, y esto no es así. Cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta su pensamiento, su voluntad a través de su palabra, es un actuar perfecto, es un actuar correcto. Ahora, este texto de Génesis 6:6 tiene implicaciones teológicas, prácticas hacia nosotros. Por ejemplo, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la necesidad de reconciliarnos con Dios. Aunque Dios se duele por la maldad humana, su naturaleza es perfecta y su plan es redentor. Los creyentes deberíamos y debemos tener un temor serio respecto del pecado y un anhelo de vivir una vida recta y santa delante de Dios. Y debemos de estar conscientes de nuestra debilidad y de las limitaciones y de la incapacidad muchas veces ante la tentación. Y saber, sobre todo, que cuando nosotros pecamos, afligimos el corazón de Dios. Porque al fallarle a Dios, no solo nos estamos separando de su comunión íntima, sino que también estamos nosotros produciendo tristeza en el corazón del Señor. Recordemos por último que el arrepentimiento divino no implica un cambio en su naturaleza o una equivocación o una mala acción, sino una respuesta correcta a las acciones humanas que van en contra de su voluntad. En resumen, el arrepentimiento de Dios que menciona la Biblia en este texto de Génesis 6:6, por haber creado al hombre, no significa que él haya cometido un error, sino que refleja su dolor por la corrupción y el sufrimiento que el pecado ha traído a lo creado, a su creación, concretamente al hombre. Este concepto nos recuerda la importancia de buscar una relación correcta, una relación santa con nuestro Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Mis queridos hermanos, no nos equivoquemos. Dios no se arrepiente porque Dios no se equivoca, sino que esta frase significa, como lo he dicho, que Dios se duele en su corazón. No produzcamos dolor al corazón del Señor. Por el contrario, seamos hijos fieles, siervos que agradan y exaltan su nombre por siempre. Que Dios les bendiga. Y me quiero despedir orando al Señor, así es que acompáñame. Gracias, Señor, porque lo que has escrito en tu palabra es plata pura, purificada 7 veces en horno, como dice la Escritura. Tu palabra es, Señor, la belleza de tu pensamiento que llega a nuestro corazón. Gracias porque tú nos la has dado y nos has puesto para que vivamos conforme a los lineamientos que en ella se concretan, Señor. Alabamos tu nombre y te agradecemos lo que nos has enseñado en esta tarde, en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Señor los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.